Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Radio María. Sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores. A lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia, los cristianos hemos vivido en todo tipo de sociedades, atravesando los cambios de las culturas que hemos compartido y contribuido a formar. Hay un texto antiguo que se llama la Carta a Diogneto, que nos ofrece al respecto una hermosa intuición. Los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Este es nuestro modo de vivir. Los discípulos de Jesús son siempre contemporáneos, pero nunca prisioneros del tiempo que pasa. Somos libres en Cristo, y Cristo nos ha liberado con su amor. Gracias a ese amor somos libres, siempre libres, frente a toda coacción y engaño. Somos libres de las modas, porque somos discípulos de la verdad. Estamos abiertos al futuro, porque sabemos que no nos espera la muerte. Al contrario, el sentido de la historia culmina en la eterna comunión de vida que Dios prepara a todos. Desde esta perspectiva, sobre todo vosotros, jóvenes, estáis llamados a dar una nueva dirección a la sociedad, convirtiéndoos en protagonistas del cambio a partir de vuestros vínculos cotidianos, aquello que vivís en la familia, en la universidad y en el trabajo. El Papa León XIV en la vigilia con los jóvenes en Madrid, 6 de junio 2026. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Gracias por su presencia. Sé que ahora está el partido de España, pero como caminamos por otras rutas, respetando mucho al fútbol, por supuesto, estamos aquí con ustedes, deseosos de compartir lo que este programa ofrece a todos los oyentes de Radio María. Este programa habitual de la tarde de los domingos, fieles al horario y fieles a lo que queremos compartir con todos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. La Iglesia está en el mundo, pero sin ser del mundo. Como dice Jesús, como reza Jesús en la oración sacerdotal. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Pues con ese deseo de caminar en la libertad de los hijos de Dios, como nos ha dicho el Papa León XIV, así queremos vivir este programa. ¿Cómo resuena en este pobre sacerdote que presenta el programa esa expresión tan clara, tan clarividente de San Pablo en Gálatas 5? Para ser libres os ha liberado Cristo. Vuestra vocación es la libertad. Pues con esa libertad de hijos de Dios vamos a empezar el programa. Voy a presentar nada más, ahora en palabras nada más de saludo, al sacerdote que nos acompaña aquí en los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros 2, Cuatro Vientos, Madrid. Nada más le saludo, luego le presentaré con más detalle. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por prestarnos estas horas o estos minutos de una tarde calurosa del mes de junio por la tarde. Gracias. Encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes de Radio María. Pues nada, vamos a compartir un programa hermosísimo
donde nos va a compartir, además del aniversario de su ordenación sacerdotal, cómo ha colaborado de lleno en el viaje del Papa a Madrid. Él nos contará qué le pidió la diócesis, cómo lo ha trabajado, cómo lo ha vivido, cómo lo ha compartido con otros hermanos sacerdotes codo con codo, como es propio de una iglesia sinodal, hacia la que todos intentamos caminar y potenciar. Pues sin más, con permiso de Natalia, que está ya en los mandos de Radio María, con permiso de Luis Fernando también, que a lo mejor nos está oyendo, pues vamos a poner un poquito de música, como suele ser habitual cada tarde de domingo, para recogernos y volver a escuchar el Evangelio que la mayor parte de ustedes ya habrán escuchado, meditado, interiorizado, tanto a nivel personal como en las Eucaristías en las que han participado. Pues un instante con esta música de fondo y luego Julio nos va a proclamar el Evangelio de hoy en este domingo 12º del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni hay nada escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Gracias, Padre Dios, por esta triple exclamación de tu Hijo Jesucristo en el Evangelio de hoy, que nos recuerda y nos evoca lo que San Juan Pablo II pronunció, recién nombrado Papa, sucesor de Pedro, cuando exclamó: abrid las puertas de par en par a Cristo. No tengáis miedo. Gracias, Padre Dios, porque nos ayudas a superar los miedos muy humanos cuando algo amenaza nuestra salud o nuestra vida o la de nuestros seres queridos, o cuando un peligro nos está acechando. Gracias, Padre Dios, porque podemos acoger lo que el autor de la primera carta de San Juan nos enseña. En el amor no hay temor. El amor perfecto expulsa el temor. Gracias, Padre Dios, porque tu amor es infinito, eterno, y no cesas de estar acompañándonos y sosteniéndonos en cada una de las luchas, combates, vicisitudes que podamos padecer. Gracias, Padre Dios, porque el testimonio de los mártires y de los cristianos perseguidos nos enseñan y nos alientan a que más allá de cualquier sufrimiento, la fortaleza que da tu Espíritu nos sostiene en esa lucha, en ese combate, en esa situación de dolor que podamos estar atravesando. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque nos dices que no tengamos miedo a lo que está oculto o escondido, porque tú eres la luz que ilumina toda tiniebla, tú eres el que nos llamas a la intimidad, a la profunda amistad contigo,
y nos dices, y resuena en nosotros en esta tarde: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque nos dices con toda claridad que no tengamos miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, porque el alma es inmortal, porque tú nos has garantizado que has ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna, porque tú, como sumo y eterno sacerdotes, como mediador entre Dios y los hombres, estás constantemente intercediendo por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque en las luchas y en los combates nos haces que podamos permanecer fieles y sepamos soportar el sufrimiento como tú, después de gritar en Getsemaní: Abba, Padre, pase de mí este cáliz, fuiste capaz de añadir: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque con tu infinito amor nos ayudas a superar el miedo cuando somos abandonados o despreciados o no somos tenidos en cuenta por nadie. Gracias, Espíritu Santo, porque al igual que los primeros cristianos nos infundes parresía, valentía, amor infinito, porque vivimos en cada Eucaristía la certeza de que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto, así previsto desde la creación del mundo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos haces experimentar cada día que somos hijos de Dios e hijos muy amados, como nos dice también el autor de la primera carta de Juan. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, pues lo somos. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque derramas en nuestros corazones ese amor infinito que procede del Padre y del Hijo y que tú infundes en lo más profundo de nuestra alma para estar encendidos en tu fuego divino. Bendito y alabado seas, porque nos garantizas que en la pasión, muerte y resurrección de Cristo hemos sido ya adquiridos por Él en la victoria de quien ha vencido el pecado y la muerte. Oh Espíritu Santo, tú que eres el motor, el guía y el protagonista de nuestra vida espiritual, haznos experimentar que valemos infinito para el Padre Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza suya y hemos sido salvados en Cristo, sumo y eterno sacerdote, Salvador de los hombres, amigo nuestro. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Dios amor, oh infinito amor de Dios, que habitas en cada uno de nosotros. Adorado seas, Dios amor, Dios Trinidad. De nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María, que a pesar del partido de fútbol de la selección española están acompañándonos en este programa. Y presento al sacerdote que nos acompaña aquí en los estudios centrales de Radio María en Cuatro Vientos, Madrid, Julio Gómez Otero. De nuevo, buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Miguel Ángel. Unas pinceladas de su biografía, que me decía antes del inicio del programa que sea muy escueto, como solemos serlo, porque lo importante es que hable el corazón, como nos dice y nos enseña nuestro Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y como tenemos la certeza de que tu corazón está ardiendo en el fuego del Espíritu, seguro que nos vas a hablar en esa clave. Pues Julio Gómez Otero nació en Sao Paulo, Brasil, donde sus padres como emigrantes estaban en aquel momento allí. Nació el 2 de julio de 1976. Luego estás a punto de cumplir 50 años, ¿es así? ¿Me salen las cuentas? Así es, dentro de 2 semanas casi. Muy bien. Fue ordenado el 21 de junio
del 2003 en Cervera de Pisuerga, diócesis de Palencia. Luego estás cumpliendo años de ordenación. Hoy exactamente 23 años. Felicidades, felicidades. A estas horas estaba empezando la celebración eucarística. ¿Quién fue el obispo de Palencia que te ordenó? Don Rafael Palmero, que después se jubiló en Alicante y ya falleció. Era muy amante de San Manuel González. Tiene varios libros escritos sobre San Manuel González, el obispo del Sagrario abandonado. Estuvo 6 años en la unidad pastoral de Cervera de Pisuerga, en la parte norte de Palencia, con 25 parroquias que en su conjunto sumaban 2.500 habitantes. Estuvo 4 años en Roma, en una licenciatura de Comunicación Social Institucional en la Universidad de la Santa Croce. 1 año como párroco en Becerril de Campos y 6 años de párroco en Carrión de los Condes, otro de los pueblos de la diócesis de Palencia. 3 años como párroco solidario en la parroquia de San Marcos de Palencia. 1 año sabático en un monasterio. Y desde el 2021 está en Madrid, en la Archidiócesis de Madrid, prestando sus servicios como vicario parroquial en la parroquia de Santa Teresa de Jesús, en una ciudad prácticamente nueva que llamamos Tres Cantos, entre Madrid y Colmenar Viejo. Muy bien, pues nada, siempre comienzo diciendo a nuestros hermanos sacerdotes que tengo la dicha de poder entrevistar en el programa, qué momento humano y sacerdotal estás viviendo, y más cuando estás cumpliendo 23 años de ordenación sacerdotal. ¿Qué balance haces de estos 23 años? Te dejamos hablar. Pues sí, mira, lo primero es que yo creo que esto es providencial, ¿no? Un guiño de esos guiños que hace Dios y que uno puede achacar a la casualidad, pero vamos, yo estoy convencido que Dios ha estado por ahí detrás moviendo los hilos. Cuando hace un par de días o 3 me mandaste un WhatsApp y para pedirme colaborar en este programa hoy domingo y te dije, pues justo se celebran 23 años de mi ordenación, así que es como de esas guiños, caricias que Dios te da, como para decir, hijo mío, estoy contigo, ¿no? Bueno, pues un momento pues muy bonito, ¿no? La parroquia de Santa Teresa de Tres Cantos es una parroquia grande, con mucha gente muy implicada, muy comprometida, y es una oportunidad diaria, ¿no? de entregarme. Yo también diría que es un momento como de madurez, ¿no? Uno cuando es cura joven, recién ordenado, se come el mundo, va a cambiar la iglesia, todos los que han ido antes que tú lo han hecho mal y has venido tú y lo vas a hacer mucho mejor, y luego la vida y el Señor te va enseñando que bueno, que menos lobos, ¿no? Y entonces pues yo diría que es un momento, ¿no? de más madurez, de más serenidad, sabiendo quién es el protagonista. Hoy mucha gente me ha felicitado y yo les decía, y lo siento así, no es postureo como se dice ahora, que Dios con instrumentos muy muy deficientes puede llegar a hacer maravillas, pero esa es mi experiencia, ¿no? Comprobar por un lado mi disponibilidad, por otra parte mi fragilidad y por otra parte la fidelidad del Señor, ¿no? Que con instrumentos muy débiles, con lápices que casi no tienen punta, pues puede llegar a escribir en el corazón de la gente, ¿no? Y ese es mi balance, ¿no? de estos 23 años, como la fidelidad tozuda, me atrevería a decir, la paciencia infinita de Dios, que una y otra vez nos dice, aunque nosotros en ocasiones no nos lo lleguemos a creer, que sigue confiando en nosotros, en nuestro sí, en nuestra entrega. Y así definiría yo estos 23 años. Ahora, ante todo, si tuviera que definir mi sacerdocio con una palabra, usaría la palabra padre, ¿no? La paternidad, ¿no? Ya uno podría tener hijos de 20 años, de 20 y pico años, y así me siento, ¿no? El padre se entrega, pero desde la distancia. El amor del padre no es como el de la madre. De la madre es mucho más apegado al hijo, ¿no? El hijo necesita los cuidados, el alimento de la madre. El amor del padre es un amor más desde la distancia, ¿no? Desde el entregarse sin esperar nada a cambio. Yo ahora me siento así, pues padre de mucha gente que el Señor ha puesto en mi camino, a los que me entrego cada día, pero sin apegos. Con la libertad de la que hablabas tú antes, ¿no?
y así. Ciertamente somos pobre barro, gracias a Dios, para no creernos nunca dueños del ministerio. Lo que toca, como bien sabes, y seguro que resuena hoy en el aniversario de tu ordenación, aquellas palabras que nos dijeron justo después de las preguntas del escrutinio, sobre todo la última: ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Y el obispo nos dijo: Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Cómo te has visto modelado, trabajado, diseñado por las dos manos del alfarero, que son la palabra y el Espíritu Santo? ¿Cómo has ido cumpliendo en estos 23 años esa expresión que te dijeron el día de tu ordenación? Pues esa expresión yo la tengo muy presente, ¿no? Porque veo que es realidad y creo que hay una gran injusticia. Si se pudieran reformar la liturgia de la Iglesia, yo propondría que esas palabras se repitieran en cada sacramento, ¿no? Porque el Señor es el que obra y nosotros somos instrumentos, y Él tiene un plan y lo va sacando adelante. Nuestros pecados a veces son obstáculos y ralentizan la obra que el Señor quiere hacer, pero no la detienen. El Señor saca adelante, pero a su manera, ¿no? Con esa paciencia, con esa delicadeza, su obra, ¿no? Lo he visto muchas veces, como te he dicho, los primeros años de mucho entusiasmo, de mucho, entre comillas, activismo, de muchas reuniones, de muchas planificaciones, y con el paso del tiempo, pues, y también los golpes de la vida, porque el Señor nos educa también a través de la cruz, aunque no nos gusta nada hablar de la cruz, pero es uno de los principales instrumentos que el Señor tiene para educarnos, ¿no? El fracaso, los momentos de oscuridad, Él va poco a poco, pues, puliendo, modelando nuestro corazón y haciendo cada vez más pequeño nuestro ego, para que el que resplandezca sea Él y no nosotros, sea sus palabras y no nuestros proyectos. Entonces eso lo he visto de manera muy clara a lo largo de estos años. Y has hablado también del Espíritu. En mi vida sacerdotal hubo un momento clave, que fue justo va a ser 6 años, cuando hice un retiro, un seminario de vida en el Espíritu, y en ese retiro el Señor, de una manera muy clara, y que yo no pude nada más que rendirme ante la evidencia, ¿no? Porque muchas veces el Señor se muestra de manera muy discreta, hay que saberlo descubrir, pero hay otras veces que habla clarísimo y es imposible resistirse, ¿no? Y ese retiro fue un momento en el que el Señor me dijo claro que Él seguía confiando en mí, seguía apoyándome, que confiaba en que yo podría ser un buen sacerdote para las personas, que Él me levantaba, que Él me iba a buscar cada vez que yo me perdía, y esa manera tan clara, tan fuerte y tan evidente del Señor de dejarme claro que Él me quería, sin yo entender muy bien el porqué y sin méritos por mi parte, pues es lo que fue un momento, fue un antes y un después, ¿no? Y a partir de ese momento, es cierto, tengo muchísimo más presente al Espíritu Santo, y a partir de ese momento también empecé a vivir mi ministerio de manera distinta, ¿no? Más desde Él y menos desde mí. Aunque, bueno, pues le ha costado al Señor mucho. Hay alumnos más torpes y que necesitan que el profesor les explique muchas veces la lección hasta que la comprenden. Desde la atalaya de estos 23 años de ordenación que hoy cumples, y desde la experiencia de una parroquia tan viva como Santa Teresa de Jesús en Tres Cantos, también podrás otear o podrás dar gracias en el día de hoy de los 6 años que estuviste en la unidad pastoral de Cervera de Pisuerga. ¿Qué recuerdas? Por un lado, estás en una ciudad nueva como es Tres Cantos, pero por otro lado estuviste en esa unidad pastoral con un montón de pueblos. ¿Qué recuerdas de esos 6 primeros años de ministerio? Pues recuerdo muchas cosas. Fui allí de seminarista, estuve
2 años de año de pastoral, porque antes las cosas iban lentas, 1 año de diácono y ya 3 años de sacerdote. Recuerdo muchas cosas, recuerdo los paisajes, si hay alguna persona de por allí que nos escucha, toda la cordillera cantábrica es preciosa y aquel rincón de la montaña palentina es espectacular, sus bosques, sus robledales, sus hayedos, sus pantanos, sus animales salvajes, sus nevadas en invierno. Recuerdo también la comunidad que me acogió con mucho cariño. Yo era un urbanita, y sin embargo fui allí sin saber mucho y la gente de la montaña es gente acostumbrada a ayudarse mucho, porque los inviernos son muy duros y allí no se sobreviviría con el individualismo que hay, por ejemplo, en otras zonas, ¿no? Que allí la gente se tiene que ayudar unos a otros y yo noté aquella capacidad de acogida. Eran años todavía, pues eso, el año 2000 hasta el 2006. Éramos varios sacerdotes que vivíamos en un apartamento en fraternidad sacerdotal, trabajábamos muy en común, planificábamos mucho. Y recuerdo también aquellos años de fraternidad sacerdotal, el párroco que ya falleció, que me acogió, que fue Luis María Caminero. Aprovecho para recordarle y rezar por él. Si hay alguna persona que nos está oyendo, seguro que se acuerda de un gran hombre, un gran padre para mí en aquellos años, que me supo escuchar, apoyar, animar, conducir también, porque los padres y los párrocos muchas veces tienen que conducir a los sacerdotes jóvenes en sus entusiasmos iniciales. Y recuerdo con cariño aquella zona. El obispo don Rafael Palmero, al final del último año, también di clase en un instituto, fue una experiencia bonita de profesor de religión en el instituto a los muchachos de la ESO. Y el obispo ya el último año me pidió que quería que ampliara estudios y me despedí con tristeza de aquellos pueblos. Todavía tengo grandes recuerdos y voy de vez en cuando, tengo amigos por allí. No sé si nos estará oyendo, pero si nos está oyendo, saludo a los de San Martín de los Herreros, a la familia de Mariluz. Siempre allí tengo mi Betania. Un día en verano siempre intento pasarme por allí. Ellos son ganaderos, una vida muy dura, pero acogen al peregrino con todo el cariño del mundo y un buen chuletón también, así que aprovecho para mandar un saludo muy fuerte y muy agradecido a toda la gente que nos pueda estar oyendo de la montaña palentina y en general del mundo rural. Son personas muy sencillas, muy buenas, con una fe muy profunda, que viven a veces condiciones de soledad, de aislamiento, de dispersión, de envejecimiento muy duras, que a veces tenemos poco en cuenta desde las ciudades. Los 4 años de Roma posiblemente fueron de gran combate. Por un lado, la alegría de estar ampliando estudios en esta licenciatura de Comunicación Social Institucional, pero también añorando el ejercicio inmediato del ministerio en una parroquia. ¿Cómo desarrollaste esa lucha interior entre dedicarte de lleno al estudio, como había sido enviado por don Rafael Palmero como obispo, y por otro lado, añorar o esperar volver a la vida parroquial? ¿Cómo viviste los 4 años de Roma? ¿Qué es lo que más te enriqueció? Bueno, pues sí, intenté centrarme mucho en los estudios, porque tenía que estudiar una carrera de 5 años en 4, y no tenía más tiempo que esos 4, o sea que o terminaba los estudios en ese tiempo, tenía que volver sin el título y no quería pues defraudar las expectativas que se habían depositado en mí. Entonces me centré en los estudios y además fueron unos estudios muy, muy orientados a la pastoral. Recuerdo que en aquel momento vino a la diócesis de Palencia como obispo Monseñor Munilla, al que en esta casa creo que le conocen bien, ¿no? Es el padre de esta casa. Y yo dialogué con él el tema de la tesina. Yo quiero con mis estudios servir en todo lo que se pueda a la diócesis. ¿Cómo quiere usted que los orientemos? Y él ahí tuvo una palabra y siempre en aquellos años también me apoyó mucho. Y la época de Roma pues fue una época increíble, porque Roma es una ciudad, es una atalaya
que te permite tener una perspectiva no solo local, sino universal, y a mí me abrió muchísimo la mente y el corazón. Yo me había formado en el seminario de Palencia con una visión pues en ese sentido limitada, y Roma y el hecho de vivir también en el Colegio Español, que es un colegio sacerdotal donde vivimos todos los sacerdotes que vamos a estudiar a Roma, me abrió a los sacerdotes de otras diócesis con su diversidad y su riqueza, y también me abrió a lo que era Roma en aquellos años. Estaba el Papa Benedicto XVI, y estaba en ebullición intelectual, pastoral, de experiencias de la Iglesia, la diversidad de los movimientos, la diversidad de la riqueza de la Iglesia. Fue una experiencia maravillosa donde hice grandes amigos también, y que conservo todavía hasta ahora. Y aprovecho eso para saludar también a todos los profesores en aquella época que me inculcaron el amor por la comunicación, tanto en la Universidad Salesiana, donde comencé, como en la Universidad de la Santa Croce, donde terminé, y donde tengo a día de hoy todavía grandes amigos. ¿Sobre qué tema elegiste la tesina y quién te orientó? Pues me dirigió un profesor madrileño que se llama José María Laporte, está allí en Roma, sigue todavía allí en Roma, y el tema fue un proyecto de comunicación institucional para la diócesis de Palencia, un estudio de la diócesis, sus potencialidades y sus fragilidades, y tratar de responder con un proyecto de comunicación ajustado para esas circunstancias de una diócesis rural, pequeña, envejecida, cómo cuidar la comunicación de la diócesis con sus distintos públicos en un contexto así, rural, que es común a muchas otras diócesis de España. Luego, si hay tiempo, volvemos sobre la parroquia donde estás actualmente, Santa Teresa de Jesús, en Tres Cantos. Pero vamos a dar un salto, con tu permiso, porque tenemos todos en el corazón, en los ojos y en el alma, el viaje del Papa León a Madrid, a Barcelona y a Canarias. Ya estuviste colaborando con la Vicaría del Clero en la preparación y en el desarrollo de Convivio en esos 2 días y todos los anteriores de muchísima e intensa preparación en los días 9 y 10 de febrero, y ahora te han incorporado también a la preparación del viaje del Papa a Madrid. ¿Cómo te sentiste cuando te pidieron esta colaboración? ¿Cómo han sido los meses de abril y mayo, que han sido intensísimos para quienes habéis estado en esta brega, porque han sido muy pocos meses, mucha intensidad y muchas reuniones? Cuéntanos. Bueno, pues efectivamente ha sido un privilegio, pero una locura al mismo tiempo. Tú lo has dicho, Barcelona y Canarias sabían desde hacía ya casi 2 años que el Papa iba a visitarles y habían tenido mucho tiempo para preparar, pero Madrid prácticamente se confirmó en enero o febrero, entonces hubo muy poquito tiempo. Yo pude participar, como has dicho, en la organización desde el ámbito de la comunicación de esta asamblea de sacerdotes tan bonita que hubo, que se llama Convivium, que para los que no son de Madrid quizá la conocen menos, pues en otras diócesis los sacerdotes tienen más facilidad para reunirse porque son un presbiterio relativamente pequeño, ¿no? Pero en Madrid somos más de 1500, entonces no divididos en vicarías que son tan grandes como archidiócesis a veces, y entonces no hay muchas ocasiones ni de conocerse ni de compartir. Hay una riqueza pastoral muy grande, pero a veces hay un ejercicio del ministerio quizá demasiado aislado, ¿no? Sin conexión con otros. Entonces, don José, el arzobispo de Madrid, quería crear y fomentar este espíritu de fraternidad sacerdotal en el presbiterio de Madrid. Fueron unos días preciosos de encuentro, de compartir, de escucharnos, de rezar juntos, de formarnos, una experiencia preciosa. Bueno, y después de terminar esa experiencia, pues Juan Carlos Merino, el delegado del clero, nos pidió a los que estuvimos allí: oye, tenemos que preparar uno de los eventos del Papa a Madrid, cuando venga a Madrid, el evento del Bernabéu, el evento con la Iglesia Diocesana, ¿queréis colaborar? Y bueno, pues yo dije: oye, si crees que puedo ser de utilidad en algo, pues encantado de colaborar. Entonces, bueno, explicar que todos los eventos que
que ha habido del Papa en Madrid, en general han sido muy masivos. Entonces, todos ellos han tenido una preparación, digamos, independiente, y cada uno de ellos tenía equipos bastante grandes. En cada equipo, el equipo de la misa, el equipo de la vigilia de los jóvenes, el equipo del Bernabéu, pues tenía personas responsables de inscripciones, de acreditaciones, de protocolo, de economía, de comunicación, de planificación. Entonces, bueno, yo he formado parte de un equipo muy grande, Miguel Ángel, parece que he sido yo el organizador. No lo he sido ni muchísimo menos. He sido parte de un equipo que seríamos unas 20 o 30 personas. He trabajado muy a gusto con otros 2 sacerdotes, Fer Rubio y Fray Alfonso, y los 3 nos hemos encargado de primero pensar el evento a nivel de ideas, de contenido, qué queremos contarle al Papa, qué queremos contarle de nosotros, de la Iglesia diocesana, del día a día de la vida de la Iglesia en Madrid y cómo se lo queremos contar. Eso ha sido una parte muy bonita de creatividad, de pensar cómo puede ser un evento veraz, que refleje la vida de la Iglesia, al mismo tiempo divertido, no era una misa, no era una liturgia de la palabra, entonces teníamos que hacerlo muy, muy divertido, muy ameno, muy variado, y ahí hemos estado colaborando en eso y también luego ya en muchas cosas pequeñas, en redacción de guiones, etcétera, etcétera. Ha sido una experiencia preciosa de comunión, de trabajo en equipo, y por los ecos que han llegado después parece que todo el mundo se fue contento de ese evento y el Papa le gustó mucho. Dijo aquello a don José le dijo que hoy la Iglesia en Madrid había marcado un golazo allí en el Bernabéu, así que no sé si España habrá metido ya alguno a estas horas, no sabemos. ¿Ha metido 3? Ah, mira, qué bien. Pues nada, estamos en directo. Natalia nos tiene muy informados. Más allá del trabajo, que sin duda ha sido muy, muy, muy intenso con estos 2 hermanos, tú a nivel personal, una vez allí ya en el Bernabéu, en la presencia del Papa León, sus palabras en el discurso que nos dirigió, ¿cómo viviste interiormente como sacerdote ese momento? ¿Qué te llegó más dentro? ¿Qué te queda como trabajo para seguir profundizando de cara a los próximos meses? Bueno, yo lo que he hecho ha sido imprimirme todos los discursos, porque creo que los días del Papa en Madrid fueron fantásticos. Todos hemos salido muy renovados, todos estamos muy sorprendidos de la acogida del pueblo español al Papa, pero tenemos una tarea, claro, esto no pueden ser fuegos de artificio, ¿no? No pueden ser espectáculos de un día, sino que realmente el Papa es sucesor de Pedro y Pedro viene a confirmarnos en la fe, entonces tenemos que escuchar, o sea, que leer los mensajes y tratarlos de ir aplicando a nuestra vida. El mensaje del Papa León en el Bernabéu fue sobre todo a la Iglesia diocesana. El Papa lo que hizo fue reconocer el día a día sencillo de las parroquias, la labor callada de tantos voluntarios de Pastoral de la Salud, voluntarios de Cáritas, catequistas, personas que limpian, personas que cantan en los coros. Ese día a día de todas las parroquias, el Papa quiso pues dar una señal de apoyo y de cariño a todas esas personas que permiten que el Evangelio se siga proclamando, que los sacramentos se sigan celebrando, pero al mismo tiempo nos lanzó a la misión, ¿no? Estamos en un mundo, como decías tú, Miguel Ángel, al principio citando sus palabras de la carta a Diogneto, en un mundo que es ya muy plural, eso ya no cabe ninguna duda, muy variado, muy diverso, pero el Evangelio cada día lo vemos más claro, es fermento de vida en este mundo nuestro. Los hombres hoy lo necesitamos, lo necesitan, y la acogida del Papa pues lo ha demostrado, ¿no? Los hombres reconocen y distinguen entre el ruido y la verdad, y cuando viene alguien con una palabra como la del Papa de verdad, de comunión,
pues la gente lo reconoce y la acoge. Así que yo estoy convencido de que este viaje está llamado a dar mucho fruto. El Papa sembró una semilla y esta semilla ahora nosotros nos toca cultivarla y permitir que crezca y que dé mucho fruto. Primero en nuestra vida y después en la vida de nuestras parroquias. Y luego también me preguntabas por experiencias personales, me sentí muy abrumado, es de esos otros caricias del Señor, ¿no? ¿Quién soy yo? Un cura que ha venido de Palencia para estar aquí en medio de este campo de fútbol, 70 metros de alto, 70.000 personas en aquellas gradas. He estado aquí colaborando que esto se haga posible, como muy abrumado por la confianza y la maternidad de la Iglesia, pues que cuenta con nosotros siempre, ¿no? Y cuando menos lo buscamos es cuando más cuenta con nosotros, ¿no? Quizá en otros momentos de mi vida, pues no, pero en este momento la Iglesia es muy madre y muy buena. Me alegra coincidir contigo que en el camino de fe de cada persona, de cada católico, y en el camino de fe de cada comunidad cristiana o parroquial o movimiento eclesial, se necesitan momentos tabor, como fue la vigilia en la Castellana el sábado, la Eucaristía en Cibeles el domingo, lo del Estadio Bernabéu el lunes, pero luego, y eso lo he dicho varias veces en mi parroquia, se necesita el día a día. No en vano Jesús dice, el que persevere hasta el final se salvará, porque donde se curte la madurez de cualquier cristiano es en el día a día, en lo pequeño, en lo sencillo del día a día. Yo suelo predicar mucho esas dos frases de Jesús en el Evangelio de San Lucas: quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, quien es de fiar en lo menudo es de fiar en lo importante. Y ciertamente tenemos toda una tarea por delante de seguir meditando, profundizando en los retos que nos ha dejado el Papa León, tanto a nivel personal como a nivel eclesial. Si hay algo así de cualquiera de los mensajes, bien Madrid, Barcelona, Canarias, algo que a ti como sacerdote te ha llegado muy dentro y lo ves como un reto para tus próximos meses, Julio. Bueno, yo tuve luego la suerte de poder ir a Barcelona a la bendición de la Torre de Jesucristo, porque yo dije, Dios mío, he estado en Madrid, aquí preparando todo y no he podido casi ver ni al Papa, ni darle la mano, ni nada. Y entonces surgió la oportunidad a través de un sacerdote amigo catalán y me invitó a ir a la misa de la Sagrada Familia. Allí le pude dar la mano al Papa. Yo creo que me han llamado mucho la atención los mensajes del Papa en Canarias acerca de la inmigración, porque creo que ha sido un mensaje muy ecuánime el que ha dado. Me ha llamado mucho la atención también el mensaje, lo leí el otro día con detenimiento, el mensaje que dejó el Papa a los obispos en la conferencia episcopal, y me quedo con uno de todos. Es el mensaje que el Papa les dijo a los presos de la cárcel de Brians en Barcelona. El Papa en ese coloquio con los presidiarios les dijo una frase que a mí se me ha quedado grabada. De entre todas, no sé por qué, esa me ha tocado especialmente. El Señor conoce vuestro presente y os ama como sois, pero quiere que seáis mejores. Quiere que cambiéis. Yo creo que eso es un mensaje que nos podemos aplicar todos los cristianos, no solo los presos. El Señor te ama como quiere, como eres, porque eres criatura suya, pero el Señor te sueña mejor, ¿no? Y también me lo aplico a mí como sacerdote, como una palabra de bendición de mi presente, pero de impulso para mirar el futuro con esperanza y seguir dejándome hacer por la gracia de Dios cada día en la Eucaristía. Estamos con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Estamos dialogando, pero sobre todo escuchando muy atentamente a este hermano sacerdote Julio Gómez Otero, originario de Sao Paulo, pero sacerdote de Palencia, y lleva ya 5 años en nuestra archidiócesis de Madrid, parroquia Santa Teresa de Jesús, Tres Cantos. Y nos está contando cómo está siendo la experiencia de su inserción en la tarea de preparar
el evento del Bernabéu, pero también, como nos acaba de contar, la participación en la Eucaristía en la Sagrada Familia de Barcelona. Vamos a dar un momento de respiro a Julio con un poquito de música, con permiso de Natalia, pero antes a los oyentes, a los que no estén viendo el fútbol y nos tengan la dicha de escuchar, les voy a pasar el teléfono por si alguien quiere preguntarle algo a Julio. Casi todos tendrán el teléfono, pero para recordarlo, si tienen ahí papel y bolígrafo, les digo el teléfono directo, que Natalia lo va a recoger cariñosísimamente, 910059419. Repito, 910059419. Hacemos una pausa brevísima de música con permiso de Natalia y le damos las gracias, la paciencia que tiene con nosotros. Estamos con ustedes en Radio María, en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo, y tenemos la dicha de estar escuchando el testimonio de un hermano sacerdote que hoy cumple 23 años de ordenación sacerdotal. Julio Gómez Otero, originario de la diócesis de Palencia, que está ahora mismo en la parroquia Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos. En primer lugar nos llama Piedad desde Madrid. Buenas tardes, Piedad. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por su programa, que no me lo pierdo nunca. Y hoy quiero felicitar a ese sacerdote y luego decirle que cumple los años el mismo día que yo. Lo que pasa que es más joven y yo soy muy mayor ya. Muchísimas gracias. Se nos ha cortado el teléfono con Piedad, pero gracias. No. Perdón, que pensábamos que te habías ido. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? Que tenemos varias llamadas. Piedad, venga. Le llamo para felicitar al sacerdote este que está con usted y decirle que cumple los años el mismo día que yo. Pues nada, enhorabuena, cumpleaños feliz, te deseamos, Piedad, cumpleaños feliz. Lo que pasa es que yo cumplo muchos y él mucho más joven. ¿Podemos preguntar cuántos, Piedad? Sí, 92. Uy, 92, pero tienes una voz muy joven, entusiasta y muy llena de fuerza. No lo sé, yo creo que es lo único que tengo un poquito bien. Bueno, voy a llamar para felicitarle, para decirle que ese día se acuerde de mí y reste un poquito. Muchísimas gracias, lo haremos. Muy bien, pues nada, damos paso a una segunda llamada desde Valencia, Inmaculada. Buenas tardes, Inmaculada, gracias por tu llamada. Hola, don Miguel, soy una admiradora suya porque desde que
hace años cogí Radio María, no me he perdido su programa nunca. Cuando usted no ha estado, porque ha estado por cualquier cosa fuera, o enfermo o lo que sea, pues me ha gustado también, pero le he echado de menos, porque usted predica de otra manera muy especial. Gloria a Dios, Inmaculada. ¿Perdón? Nada, tranquila. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar a Julio? Pues bueno, al sacerdote, no me acuerdo de su nombre. Julio Gómez. A Julio, enhorabuena por haber escuchado la palabra de Dios. Gracias, Y Inmaculada. la voz de Dios cuando te llamó al sacerdocio. ¿Cuántas veces yo he tenido un hijo? Y cuántas veces yo le decía, Señor, llámalo al sacerdocio. Pero antes se ha muerto mi hijo, que él ha podido ser sacerdote. Pero Bueno. en fin, Pediremos, desde arriba alabará al Señor. pediremos por tu hijo en la Eucaristía de esta tarde, Inmaculada. ¿Cómo es el nombre de tu Bueno. hijo? ¿Cómo es el nombre? El nombre es Eduardo. Pues nada, esta tarde en la Eucaristía que tengo a las 8, ahí le pondré en el altar a Eduardo, ¿vale? Era el mejor de los 4 que tenía. Pues- Era muy bonito, muy humilde. Y yo decía, Señor, que si fuera sacerdote, qué alegría me daría. Él está Pero intercediendo por ti en el El cielo. Señor dijo, sacerdote no va a estar, no va a ser, pero va a estar conmigo. Eso es. En el Así sacerdocio que está común. mejor está allí que aquí. Estupendo. Gracias por tu fe. Gracias por testimoniar de esa manera tan viva tu fe. Gracias, Un Inmaculada. abrazo, adiós. Damos paso a una tercera llamada. José desde Ceuta. Buenas tardes, José. Nada, bendiciones de Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesús, que tuvimos la gloria de que tuvimos a nuestro Papa León XIV aquí en España, que ya tuvimos lo tuvimos aquí en Ceuta ya cuando él estaba de obispo hace unos años en el Colegio de San Agustín. Y nada, ahora que estamos también en la novena del Perpetuo Socorro, de la patrona de los médicos, y yo quiero rápidamente saludar a unos compañeros de mi trabajo del Plan de Empleo, a Javier, a Joaquín, a Belén, se me olvidan un poquito los nombres, Vicenta, Maite, y nada, a todos ellos pues le queremos dar la bendición del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesús. Gracias por tus palabras, por el entusiasmo que pones y por orar por todos estos amigos y compañeros que has citado. Tenemos otra llamada. María desde Tenerife. Buenas tardes, María. Buenas tardes, padre. Muchas felicidades a don Julio y decirle que predique mucho la Divina Misericordia, que estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos la misericordia y el perdón, la confesión y todo eso, ¿sí? Muchas gracias, María. ¿Cómo has vivido el paso de León por Tenerife, María? Muy bien, contentos, todos están contentos y agradecidos a Dios nuestro Padre, que pasó el dulce Cristo, como decía Santa Catalina. Sí, muy bien. ¿Pudiste verle? Lo vi por la tele, padre, porque yo soy mayor, pero mucha gente, no faltó gente para verle y atenderle, y estuvo muy entusiasmado con los emigrantes, con los pobres, con todos, sí. Que Dios le dé el Espíritu Santo a todos. Predicaremos mucho de la Divina Misericordia. Gracias por mandarnos ese mensaje a los dos sacerdotes que estamos aquí en el estudio. Gracias, María. Muy bien. Damos paso a una última llamada. Tere desde Madrid, que estamos ya a punto de cerrar el programa. Tere, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? De maravilla. Quiero felicitaros por el programa y a Julio, que es de Palencia. Sí, es de Palencia. Bueno, nació en Brasil, pero ha ejercido su ministerio en Palencia. Se formó en el seminario de Palencia. Yo también soy de Palencia. Muy bien. ¿De qué pueblo? Yo del Cerrato. Muy bien. Se llama Antigüedad mi pueblo. Sí, hombre. De ahí es don Diego. Claro. Así que nada, que muchas felicidades y que recéis por nosotros para que seamos todos buenos, para que se vaya lo malo del mundo y venga cosas buenas. Muchas gracias, Teresa. Hemos estado muy entusiasmados con la venida del Papa, que ha sido muy bonito y todo. Así que un beso para los dos y que tengáis mucha salud para que ayudéis a la gente necesitada. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Dios te bendiga. Igual a vosotros. Muchas gracias. Una última pregunta, un minuto, que estamos, como ves, ya al cierre y Natalia nos va a permitir un minuto. Gracias. De todos los mensajes que has ido escuchando del Papa,
además de lo que has dicho de cómo te llegó la palabra que él dirigió a los inmigrantes allá, tanto en Las Palmas como en Tenerife, ¿qué grito de esperanza crees que deja el Papa León a la Iglesia que peregrina en España? Yo creo que el Papa, además de irse muy contento, nos deja muy contentos porque vemos que estamos en un momento nuevo como Iglesia, que hay que ponerse manos a la obra, que hay que fijarse en toda esa juventud que ahora se está abriendo también, está buscando. El Papa es agustino y el Papa conoce muy bien, San Agustín era un converso y el Papa sabe muy bien la frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así que tenemos esa responsabilidad de todas las personas que están buscando a Dios porque no la han encontrado la felicidad en el mundo, en las cosas. El Papa nos pide a los sacerdotes especialmente que les acojamos y que les sirvamos, pero no desde las teorías, sino desde nuestra propia vida transformada. Así que manos a la obra. La mies es muy grande y hay que seguir trabajando y entregándose. Muchísimas gracias, Julio, por esas palabras tan llenas de luz, de esperanza, de consuelo y de reto que tenemos. Ciertamente tenemos que transparentar a Cristo los sacerdotes con aquellas palabras que suelo repetir de San Juan Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Concluimos un instante de música, leemos esta oración al Sagrado Corazón de Jesús y concluimos el programa. En mis alegrías y tristezas, Corazón de Jesús, en ti confío. En mis negocios y empresas, Corazón de Jesús, en ti confío. En mis prosperidades y adversidades, Corazón de Jesús, en ti confío. En las necesidades de mi familia, Corazón de Jesús, en ti confío. En las tentaciones del demonio, Corazón de Jesús, en ti confío. En las instigaciones de mis propias pasiones, Corazón de Jesús, en ti confío. En las persecuciones de mis enemigos, Corazón de Jesús, en ti confío. En las murmuraciones y calumnias, Corazón de Jesús, en ti confío. En mis enfermedades y dolores, Corazón de Jesús, en ti confío. En la santidad y salvación de mi alma, Corazón de Jesús, en ti confío. Siempre y en toda ocasión, Corazón de Jesús, en ti confío. En la muerte y en la vida, Corazón de Jesús, en ti confío. En la vida y en la eternidad, Corazón de Jesús, en ti confío. Gracias, Julio, por tu testimonio, por tus palabras tan alentadoras y por el entusiasmo. Enhorabuena y felicidades por estos 23 años de ministerio sacerdotal, hoy en el día del aniversario de tu ordenación. Gracias de verdad, de corazón. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por invitarme, y un saludo a todos los oyentes por la paciencia que han tenido. A todos los oyentes que han sido capaces de escucharnos pese a estar ahí el partido de fútbol, buenas tardes, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo.